buenos días. Nuevo episodio del podcast Arras de Césped y hoy con un invitado top mundial, así de sencillo. Y como le acabo de decir, no voy a caer en el error de decir que es un exfutbolista, porque uno es futbolista toda la vida. Los abogados cuando dejan de ejercer o cuando son abogados y no ejercen, no dicen soy exabogado, dicen soy abogado y no ejerzo. Bueno, pues tenemos a César Gómez. César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por visitarnos. César Gómez es futbolista profesional que no ejerce, pero si ahora mismo le llamase la Roma, se pone un poquito en forma y a jugar. ¿Qué tal estás, César? Pues muy bien, no en forma, pero muy bien. Pero si te llama, te pones en forma. Bueno, viendo la velocidad que juegan hoy, ya vamos, vamos con retraso. Bueno, hoy vamos a ver la trayectoria de César, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de negocios futbolísticos, vamos a hablar del mundo del fútbol y vamos a hacer la primera reflexión. Quiero que me diga César, o que nos cuente, y ahora ya se pone a hablar y le escuchamos, ¿qué hay que hacer para empezar jugando en el barrio y terminar jugando en la Roma? Así que César, te escuchamos y haznos un recorrido, tómate el tiempo que quieras, dinos dónde empiezas a jugar y qué haces para llegar a la Roma, porque estoy seguro que los chicos que nos vean estarán deseando aprenderlo. Mira, la pregunta, te puedo contar el mío. Yo jugaba en la calle como todos jugábamos antes, que eso ya también se ha perdido. Exactamente, cuando se juega en la calle. Después por primera vez, pues, con 10 años ahí me metí en un equipo que te venían a buscar los amigos y tal, y bueno, era un equipo más o menos organizado que se llamaba La Ría, y era la primera vez que jugué en un campo de tierra, pero ya con dimensiones y porterías que ya era un mundo. Que eso era, vamos, increíble. De ahí, bueno, esto que vas evolucionando con el paso de los meses, porque fue rápido, me cambié a otro equipo que estaba más organizado, que se llamaba el Atlético Granada, que ya jugaba campeonatos y campeonatos del patronato, no era tampoco nada como está organizado hoy, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver, afortunadamente también para los chavales de hoy. Y bueno, de ahí yo siempre iba jugando una categoría por encima, ¿no? Si era alevín, jugaba con los infantiles, si era infantil, jugaba con los juveniles. Y bueno, una vez que siendo infantil, jugué una temporada con un equipo juvenil que entonces ya estaba federado, que para nosotros ya era Eso sí que era ya la Champions. Sí, y bueno, pues ahí también quedé el máximo goleador y bueno, decía, o sea, este destaca, ¿no? Y me dieron también el premio al mejor jugador y bueno, pues a partir de ahí viene un tío mío un día por casa y dice, te voy a traer una planilla para probarte en el Madrid. Porque entonces funcionaba así. Sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad que no existía, eran las pruebas. Los ojeadores eran tu tío y el que creía en ti, ¿no? Y bueno, pues sí, así fue. Me presenté a hacer las pruebas en el campo de arriba antiguo de la ciudad deportiva de tierra, y bueno, pues también con ese banquillo, ¿te acuerdas que tenía como un pupitre? Sí, que era donde escribían los entrenadores. Entonces estaba a la borda, era el que estaba anotando el día que fui yo. Y bueno, y me cogieron los datos, sabes que ahí había 2 o 3 a lo mejor que le cogían los datos. Sí, que eso era ya, dices, increíble. he tocado el cielo. Me cogieron y bueno, y empecé a entrenar porque fui a final de temporada, yo creo que era, y a la temporada siguiente como que fui y empecé a entrenar con Quiroga en el Juvenil C, y así fue como empecé a sentir un poquito ya estabas en el Real Madrid y el fútbol empieza a ser algo como un futuro, ¿no? O sea, un posible digamos futuro. Que en un proceso de 4 años más o menos, ¿no? Porque además tenéis que saber que en aquella época, que nos suena un poco, pero bueno, tampoco es tanto, no había cadetes, entonces era paso de infantil a juvenil. Sí. O sea, que quiere decir que en un paso de 4 años, pasaste 4 o 5 años más o menos, pasas de jugar en la calle con los amigos a estar en la élite, que es los juveniles del Madrid, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poco, primer equipo que estás en me has contado antes, y quiero que lo cuentes porque a los chicos les va a venir muy bien, porque nada más entrar en el Madrid ya, al poco que entras ya tienes una adversidad. Y quiero que nos cuentes, porque es muy importante, además para nuestro trabajo como coach y todo eso, cómo enfrentas esa adversidad, porque puedes optar por un camino o por otro. Cuéntanoslo, que va a ser muy interesante. Mira,
Yo cuando llego, como tú dices, los primeros días recibes el primer palo, porque tú vienes de ser el niño del barrio este que destaca, que hace muchos goles, que tal, que juega con categorías por encima, que bueno, que empiezas a ser popular en eso, digamos, En tu entorno, era, sí, era no sé. Alcorcón, fue donde yo me crié. Y bueno, pues sí, parece que apuntan mucho y tal, pero tú llegas al Real Madrid y los otros que hay dices, hombre, esto juega mejor que con los que juego yo, ¿no? Empiezas a ver que hay una selección. Entonces yo empiezo a entrenar con Quiroga y en la primera semana me baja del Real Madrid C al Castilla C. ¿No? Entonces yo lo siento como un agravio, ¿no? Decir, hostia, qué palo me han pegado, ¿no? Porque, bueno, No me has tienes llegado. todo... Sí, sí. Y sin preguntarte ni nada, no te preocupes. No creas que se preocupaban por si te había afectado o no. Tenías que estar... Estabas agradecido porque estabas encima, seguías dentro del Madrid. Total. Y bueno, sí es cierto, yo esto después lo he hablado con Quiroga y fue... Yo me alegro de la reacción que tuve, porque ahora con la perspectiva que te da ya el tiempo ya bueno, lo ves como decir, mira, fue una de las cosas positivas que tuve en mi vida, ¿no? Que me bajaran de equipo, porque dentro de mí generó una, digamos, una rebelión contra mí mismo, porque sí es verdad que yo no me la cogía con nadie, yo no le echaba la culpa a nadie, sino era como un desafío Personal, a mí mismo, ¿no? personal. Decir, a mí esto no me puede pasar. Y bueno, estuve 2 o 3 semanas entrenando con Casimiro Escudero, un encanto de persona Que le también, tenemos ahora, porque César y en nuestro yo, grupo. yo he sido menos futbolista que él, pero tenemos un grupo de antiguos miembros de la cantera de Madrid y Casimiro Escudero ha entrado hace relativamente poco y para nosotros es un orgullo pues que gente que nos educó, porque realmente lo que hicieron fue educarnos, esté con nosotros todavía. Exacto. Pues bueno, estuve ahí 3 semanas, creo que fueron, entrenando más o menos, y hay un día que jugamos un partido contra el Juvenil C de Quiroga, ¿no? Entonces, para mí ese era mi final de Eurocopa, de la Eurocopa, ¿no? Era el día D y la hora H, y jugamos y yo recuerdo que les ganamos, que hice 3 o 4 goles, jugaba delantero y bueno, me despaché a gusto porque además me volvió a llamar Quiroga y me incorporó a su equipo, ¿no? Es un poco como diciendo, me he equivocado, ¿no? En cierto Sí, modo. pero yo llegué a estar con Quiroga ya de otra manera, o sea, es como lo que te digo, que hay cosas en la vida que te van moldeando, que es que estabas atento ya siempre. Es decir, que no te pasara otra vez. Como baje de esto, igual me echan otra vez para abajo y no puedo permitir eso. Bueno, y así estuve, de ahí pasé al Castilla A, que era, bueno, era un paso importante. Alonso estaba de sí, viste, puede ser. Pues ya empezabas a jugar en césped En el campo de abajo, en el césped natural. Que Alonso la pegaba de puntera, ¿te acuerdas cómo la pegaba a los porteros? Que le pegaba increíble, sí, me acuerdo. Era un personaje también. Personaje. Y bueno, ahí estuve un año en el Castilla A, jugando ya categoría nacional. De ahí pasé al Juvenil A, que eran procesos más o menos lógicos dentro de lo que era el Real Madrid. Y bueno, en el Juvenil A, con un auténtico equipazo. Yo creo que uno de los mejores juveniles que ha tenido el Madrid, no conozco a muchos hombres, pero y un porcentaje de futbolistas luego profesionales de nivel de los más grandes que ha tenido. En primera división hemos jugado un montón de aquel equipo, te digo, de Diezma, por ejemplo, que era el portero, pues estaba Vilches, estaba Aragón, estaba Caminero, estaba yo, bueno, Maquedas, Sastre, todos que han jugado en primera división. Sí, es que era un equipazo, importante. Yo soy un poquito más joven que él, 2 años, y nosotros los veíamos como auténticos cracks, porque además yo me acuerdo de la ciudad deportiva llena para veros el campo de arriba, o sea que era una cosa que nosotros os veíamos como, y además que sepáis que a César Gómez se le conoce como central, era delantero centro, o sea, fijaros lo que es el fútbol. Bueno, vamos a seguir porque es apasionante. Llegamos al Juvenil A como delantero. Como delantero, sí. Cuéntanos 3 años adelante, porque ahí es donde realmente, antes hablábamos de ese punto de inflexión y ya estás en el umbral de que te empiece a cambiar la vida y de que empieces a pensar que puedes ser futbolista y que puedes vivir del fútbol. Cuéntanos ese proceso que es muy importante. Cuando estás ahí en el Juvenil A y bueno, ves la categoría que tenía aquel equipo y cómo hablaban y tal, bueno, el siguiente objetivo es pasar al Castilla. Había un paso intermedio
que lo ideal era saltarse lo que era el Real Madrid aficionado. Y bueno, yo cuando llega el momento, pues bueno, en el Madrid me vuelven a dar otro palo de estos que no te gustan, ¿no? Es decir, bueno, ves que suben todos. Que además eso es muy doloroso porque, Es doloroso, sí, porque sí. te sientes como diciendo, o sea, todos mis compañeros, a mí me pasó también, lo que pasa es que a mí luego me echaron. Y te sientes muy mal porque dices, todos mis compañeros siguen y a mí me apartan un poco. Dentro de lo que era el Juvenil A, que en el Juvenil A, bueno, pues digamos que con esa playa de jugadores, pero siempre había 4 o 5 que eran como, digamos, el núcleo duro. El núcleo duro, ¿no? Yo me acuerdo, incluso al final de temporada, que Tony Grande, que era el entrenador nuestro, a mí delante de los compañeros me hizo una referencia especial por lo que le aportaba al equipo, ¿no? Pero esas palabras no sirvieron para dar ese paso, ¿no? Entonces, bueno, ahí como te digo, volvió a surgir el carácter ese rebelde que yo siempre he tenido, es decir, yo no me rindo, o sea, no, esto no puede pasar, o sea. Y bueno, empecé a jugar en el tercera división, que como te digo, yo siempre era conmigo. Era como que yo eso es muy no importante, había eso es muy importante que se altura. lo digas a los chicos y que se lo cuentes, porque eso de la culpa la tiene el míster, la culpa la tiene el empedrado. No, la culpa la tengo yo. Y mi responsabilidad es mía. A mí me salió natural. Quizás a lo mejor también es porque yo tenía una familia que, por ejemplo, a mi padre no le gustaba el fútbol. Y ellos, siempre que hemos hablado, yo siempre he dicho que con mi padre los mejores consejos que me han dado en el fútbol me los ha dado mi padre, pero hablándome de la vida, no del fútbol. O sea, entonces, y es verdad que cuando tú empiezas a buscar las culpas en los demás, primero te hace perder mucho tiempo. Parece que se lo quieres demostrar a todo el mundo, porque tiene que saber todo el mundo que hay alguien que te... Mira, esto depende de uno. Y hay veces que la vida te sonríe y hay veces que no. Y hay veces que cuando no nos sonríe, realmente te está sonriendo. Lo que pasa es que no quieres verlo, ¿no? A lo mejor te lleva por otros derroteros que son geniales, ¿no? Y no todo el mundo tiene que ser futbolista. Yo he conocido futbolistas también con depresiones. Entonces, bueno, como te digo, me volví a rebelar y tal. Y al 10º partido, el Castilla no iba muy bien. 4 o 5 compañeros que habían subido así tampoco tenían mucho protagonismo y acabé jugando yo de lateral izquierdo. Y ahí ya empieza un poco el César Gómez, que empieza a cambiar un poco ese tránsito, ¿no? En el Juvenil A, de jugar en punta, había partidos así más que a lo mejor eran más exigentes para nosotros, a lo mejor si en Copa Rey jugaba contra el Barça o contra Las Palmas de entonces, que eran equipos que jugaban muy bien a fútbol. Muchas veces intercambiábamos y yo bajaba un poquito más al centro del campo y adelantábamos más a Vilches, que era un jugador con mucha más fantasía, ¿no? Eduardo Vilches es un futbolista de una calidad excepcional. Exacto. A nosotros nos parecía... Yo he sido el futbolista que mejor le he visto pegar al balón. O sea, en Valladolid yo le he visto hacer golpeos que hoy día me pongo en el zorrillo y digo, es imposible que el balón haga... Qué calidad, qué calidad. Bueno, pues al final, yo como en el juvenil ya iba jugando en el centro del campo, algunas veces en el de tercera división, es verdad que empiezo y juego siempre en el centro del campo por la izquierda. No va muy bien el Castilla y los entrenadores deben interpretar que no hay suficiente contundencia, trabajo, lo que sea, ¿eh? Y entonces subo al Castilla. Pero y ya es como que un poco como que rebasas a los que antes te habían rebasado, digamos, exacto, ¿no? Y todo por no dejar de trabajar y por no venirte abajo, sino rebelarte. Exacto. Y luego, bueno, yo jugué ese año. De los 4 que estuve en el Castilla, estuve 4 años, pero hay 2 que también, es como te digo, es como otra prueba que te pone la vida. A mí, en el segundo año, me pilla la mili. Ajá. Entonces... En aquella época que partía te podía destrozar la carrera casi. Y yo fui en el reemplazo de marzo así, y entonces me partió, digamos, ese año y me partió el siguiente. Voy a la mili hablando con Malvo, que era el representante de todos. Como te digo, el primer representante que tuvimos todos era Malvo. Sí, que llegó y decía, firma aquí. Sí. Y le daba la gracia. Y que ni mirases. Y no sabía ni lo que firmabas. No, y además le daba la gracia. Sí, verdad. Le daba las gracias porque todos queríamos firmar. Y escucha, ¿y por qué es que estabas firmando en el Real Madrid? Claro. Es que ahora se ve de otra perspectiva. Pero era firmar en el... Bueno, y ahora estás firmando en el Real Madrid, en lo más grande que hay en el fútbol mundial. Tú antes nosotros firmamos por el Real Madrid.
y primero que dabas gracias a todo el que te encontrabas y te sentías más afortunado. Hoy día, cuando vas a firmar por el Madrid, estás diciendo, ¿y qué me van a dar? O sea, bueno. Bueno, hay que entender, son los tiempos. Es otro mundo, exactamente, es otro hay que fútbol, adaptarse, exactamente. y evidentemente con el mundo de ahora sería injusto tratarles como nos trataban a nosotros. Estoy de acuerdo con esa no apreciación. podría ser así porque sería un abuso, ¿no? Pero bueno, como te digo, esos 2 años, año y pico... ¿Quién está de míster? Hay varios, porque yo cuando subo con Santisteban. Ajá. Después está García Remón y Del Bosque, ¿ves? Y ya... Y luego al final yo el que tuve fue el Del Bosque. Pero bueno, como te estaba diciendo, yo en ese año y pico que pierdo, yo hablaba con Malvo, entonces, no te preocupes, te vamos a traer para acá, no sé qué. ¿Pero estabas fuera? Sí, estaba en Valladolid. Empiezo a entrenar con el Valladolid, porque aquello se retrasaba, con el Valladolid Promesas. Entonces, yo entrenaba con el Valladolid Promesas y un día jugamos un partido contra el primer equipo. Y entonces el Valladolid, que entonces estaba entrenado por Cantatore, que luego lo tuve en el Tenerife. Un gran entrenador, un chileno. Sí, entonces el Valladolid se interesa en que a lo mejor pudiera ir cedido. Eso es un punto de inflexión también, César, sí. La mili, eso es un punto de inflexión que te puede cambiar la vida también. Pero eso sale mal, te quiero decir. Te digo, porque hoy día parece que estamos esperando el ese justo que nos cambia, o algo que te viene bien y te empieza a venir todo bien. A mí esas cosas no me salían bien del todo, te quiero decir. Yo entré en conflicto un poco. El Madrid no le importaba que yo estuviera cedido si estaba en el Promesas. En el Valladolid Promesas. Pero en el primer equipo no me dejaban. Entonces hay un momento que dice Malvo, no te preocupes, deja de entrenar con ellos y yo te traigo para acá. Bueno, pues fueron pasando los meses, yo ya no entrenaba, ¿no? Y estuve pues cerca de 10 meses así sin entrenar. Entonces, bueno, cogí peso, porque además la mili se comía horrible, no hacía nada, porque yo además estaba en la oficina de Fourrier de ahí. Bueno, cogí peso y yo me acuerdo que en la siguiente pretemporada, en Navacerrada, yo me acuerdo de llorar porque no podía coger a mis compañeros. Con un tal Borgi puede ser a lo mejor, ¿o no? Espérate que me escondo bajo la mesa. Borgi, para que lo sepáis, es un preparador físico que estuvo en el Madrid muchos años, que llegó al primer equipo también, en la época de, yo creo que en los inicios de Butragueño, de la Quinta y tal. Y era un preparador físico yugoslavo que realmente nos extorsionaba, pero yo también, es verdad, hace poco le hicimos un homenaje y yo creo que a mí por lo menos, aun con todo lo que sufrimos, guardo un recuerdo, yo creo que aprendí mucho con él. Nosotros en aquella época teníamos la idea de que nos hacían mal en todo caso, ¿no? De Miguel Malvo, qué mala gente es, Borgi, qué cabrón es. Sí. Yo es de la gente que más me acuerdo hoy. No me cabe duda. O sea, de esa gente que te llevaba a exprimirte al máximo. Sí. O sea, y eso te vale para la vida. Yo veo muchas veces con mi hija, sus amigos y todo eso, yo creo que ellos están menos preparados para ese tipo de adversidades en la vida que nosotros. Bueno, pues yo, como te digo, me queda un año en el... estoy el tercer año que acabando, ni el segundo lo acabé, ni el tercero lo empecé, ¿no? Entonces, bueno, fueron 2 años muy, digamos, perdidos para mí. Que no había regularidad, no había ni regularidad, tardé bastante en coger la forma. Bueno, total, que el cuarto año, que yo muchas veces siempre he pensado, digo, a cualquier otra persona que le hubiera pasado eso, dejas el fútbol. Porque son 2 años que tú dejas de desaparecer de las alineaciones del Castilla, ni del y luego volver no es fácil. No es fácil. El último año, que estoy con Del Bosque, yo sin contrato profesional, que más o menos todos tenían ahí contrato profesional, pero es verdad que a mí me pagaban el sueldo y todo eso, pero no tenía el contrato profesional como todos. Entonces, bueno, había el famoso año de retención y yo ese año juego en un año de retención, además. Y es un año que es como te digo, también la temporada que yo me la tomo como un desafío, es decir, o juego o no juego. Y bueno, ese año
nos fue... Segunda A, Sí, entiendo. segunda. Como equipo nos fue mal, un equipo jovencito, así. Ahí tendrías compañeros míos, a lo mejor ya, a lo mejor Julito Algar, Sí, Aguilar. Alonso, Aguilar, Sí. Ya, ya nos mezclamos Cano, bastante. supongo que Sí, a lo mejor Cano también, también. Cano, el portero, Sí, estuve sí, hace es poco verdad. hablando con él, Es verdad. está en Albacete. Con Canito, así, sí. Bueno, te quiero decir que en ese año era sí o sí. Y yo tengo la suerte de que yéndole muy mal al equipo, yo creo que en la cantera es uno de los años que mejor hago, porque empiezo a jugar de central con Del ¿Quién te Bosque. pone? Vicente. Del Bosque, sí. Y no sé por qué, es que me empiezo a encontrar como que veo todo el campo, como que digo, joder, me gustó jugar de central. Y tuve la suerte que se fijó el Valladolid en mí, que ya me conocía. Ya te conocía del Entonces, tiempo que hiciste la mili allí y todo eso. Claro, entonces, por eso te digo que muchas veces te sale algo mal y luego al final es para bien, porque al final a mí me rescata o me ficha el equipo que ya me había visto y que en un momento dado por circunstancias no salió, ¿no? Y bueno, pues ahí voy a Valladolid, estoy en el Valladolid de los colombianos, digo de los colombianos para situarnos un poco. Fueron 2 años geniales, ahí entrené con Maturana, que Maturana, antes te comentaba, Sí, me ha gustado el comentario, díselo a nuestros oyentes. Tengo la sensación de que yo hasta que llegué a Maturana sabía jugar a la pelota. Y con Maturana empecé a entender el juego, empecé hasta a ahorrar carreras, o sea, y empecé a entender de qué iba el juego, ¿no? Bueno, estuve 2 años con Maturana. El segundo año, que había firmado yo 2 años, bueno, había llegado Valdano al Tenerife, habían quitado la primera liga al Madrid en esos 7 últimos partidos del Tenerife. Y Valdano, pues bueno, saber un poco de la cuerda de Maturana, de la misma filosofía futbolística. Yo sé que ellos hablan. Valdano me conocía también de las categorías inferiores del Madrid y bueno, Maturana le dijo para adelante, ¿no? Y voy al Tenerife. Tenerife también es otro momento. ¿Cuántos años estuviste? 5. Tuve 2 años en el Valladolid, 5 en el Tenerife. Y es que en el Tenerife son 5 años que yo no he vivido un momento malo, te decir, era todo bueno, o sea, y nos metemos en la UEFA y le ganábamos al Madrid, le eliminábamos de la Copa del Rey al Real Madrid en el Bernabéu, le ganamos. Con Diego Latorre puede ser. Diego Latorre fue el mejor partido que hizo en sí, lo su recuerdo, vida, sí, buen futbolista. Pero es que aparte en aquel Tenerife había jugadores de mucha calidad, o sea, está Fernando Redondo, primero que ya cuando nosotros veías que era de otra dimensión. Sí. O sea, ¿cuántos años coincidiste con Fernando? Con Fernando 2. 2 años. Y luego le ficha al Madrid. Luego le ficha al Madrid, sí. Pero es que en aquella época, joder, yo te puedo decir... Chano, a mí me gustaba mucho Chano, futbolista, muy bueno. Pero te digo, Quique Estebarán fue al Barcelona, Pisi fue al Barcelona, Chano fue al Benfica, Jokanovic, que es posterior, pero en los 5 años que estoy yo, va al Chelsea, yo fui a la Roma. O sea, que es que iban, de ahí salían jugadores, entrenadores para el Madrid. Joder, había mucha calidad. Sí. Y yo, por ejemplo, con Valdano aprendí a amar el fútbol. Pero amar el fútbol como juego, como diversión. A disfrutar del fútbol. Sí, de disfrutar del fútbol, de sus historias, de sus códigos. ¿Entiendes? O sea, bueno, fue un aprendizaje interesante, porque además Valdano, bueno, ahora lo vemos en medios de comunicación, una persona que transmite mucho, que llega, que sabe llegarte. Y yo te digo lo que viví con él en Tenerife, o sea, él cambió la idea, la mentalidad, la ambición, no digas de un equipo que éramos 20 y pico allí, o sea, de una isla. O sea, nos cambió a todos. Todos llegamos a pensar, yo me acuerdo que yo cuando jugaba en el Valladolid, yo aceptaba perder con el Madrid y con el Barcelona, porque
con el Atlético Madrid. Sí, sé que eran cosas más o menos... Pero ya después los demás ya los veían más accesibles. Y yo en el Tenerife ya llegué a cabrearme por perder con el Madrid o por perder con el Barcelona. Ya no aceptaba el perder con Tú el... sabes que Valdano, cuando se saca el curso de entrenador, su primera licencia, porque sabes que tienes que hacer unas determinadas prácticas, su primera licencia, te lo digo porque lo pone, él tiene un libro que se llama Sueños de Fútbol, que además habla de vosotros, ahora te diré el qué. Su primera licencia es con el Periso, creo, para que le puedan convalidar lo cuenta en el libro. Luego creo que entrena en el juvenil, un juvenil de Madrid, me parece, para terminar las prácticas. Y él cuenta en el libro Sueños de Fútbol, que tiene muchos años, yo me lo he leído como 5 veces. Me encanta, yo soy muy valdanista. Dice que cuando llegó, porque con vosotros era su primera aventura profesional, él realmente no había entrenado fútbol profesional. Y cuenta una cosa que a mí me encanta, dice que cuando entró en el vestuario vuestro y se puso a hablar delante, claro, él tiene mucha pero hay que ponerse delante de 25 profesionales, dice que él ese día se dio cuenta que era entrenador. Que en el momento que se puso delante de todos vosotros y habló, que él dijo, este es mi sitio. Qué bonito. Sí, la verdad es que era un... Pero luego, por ejemplo... Capa también. Hablando... Capa... para mí Capa es una de las personas... Más desaprovechadas a lo mejor también es aprovechado, ¿no? Más desaprovechadas seguramente, pero además de las personas que más he aprendido de fútbol con él. O sea, en charlas que con él. Bueno, es un libro abierto y son personas que además saben contarte las cosas, siempre tienen anécdotas que vienen muy, muy bien a la hora de te voy a contar una anécdota que es cuando jugamos contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Nosotros habíamos ganado 2-1. El partido ese de la Torre, sí. Habíamos ganado 2-1 en el Heliodoro, pero claro, un 2-1 con el Real Madrid. Entonces el valor de los goles. Sí. Bueno, entonces llegamos después de las 2 ligas, tú llegas al Bernabéu a jugar, era tremendo el ambiente. O sea, yo me acuerdo la calle Padre Damián. Padre Damián, con Chaspina, todo eso. Bueno, eso estaba lleno de gente, pero agresiva con nosotros, con el muy hostil, con claro, el autobús. Es que habíais... Nos tiraban huevos y escupían, y bueno, había mucha rabia con el Tenerife entonces, ¿no? Y nosotros estábamos llegando allí, callado todo el autobús. Y cuando nos bajamos dentro del vestuario, da una pequeña charla Ángel Capa y, bueno, la charla fue muy futbolística, ¿no? Era más o menos así, ¿no? Estamos invitados a comer en casa al Rico, nos han puesto el mantel de hilo, la cubertería de oro, no sé qué, y nosotros vamos a comer porque tenemos educación. Y no se olviden que antes de irnos tenemos que habernos cagarnos encima de la mesa y limpiarnos el culo con el mantel de hilo, ¿no? Bueno, todo fútbol. Qué bueno, qué bueno. Bueno, qué envidia me da esas cosas. Cuando tú conoces a esta gente, ese mensaje así que parece que no tiene nada que ver con el fútbol, es todo fútbol. Es todo fútbol. Él ya, porque tú has tenido ya muchas conversaciones con él y sabes de qué te está diciendo, ¿no? Y bueno, era un poco faltar el respeto a ese orden establecido, ¿no? Que es que realmente esa es la forma de ganar al Madrid, sí. Faltándole al respeto, porque, y además a ti te ha pasado los años que yo recuerdo cuando jugábamos en el Madrid, que los contrarios cuando venían nos miraban como si estuvieran jugando contra, y eso ya 3-0. Sí. Cuando se querían despertar, 3-0. Pero eso, bueno, es que hoy día pasa un poco, o sea, hay algo que tiene el Real Madrid, total, la camiseta del Real Madrid, su historia, que no tiene nadie, o sea, por mucho que nos empeñemos y podemos, yo respeto mucho la historia de todos los equipos, me apasiona el tema de saber cómo ha sido la historia de un equipo, pero yo, por ejemplo, respeto mucho la época, digamos, Messi del Barcelona, total. Que para mí no es época Messi, o sea, para mí es época Guardiola, aunque haya ocupado tantos años Messi, ¿no? Pero Guardiola es el que da un orden, el que dice vamos a jugar así, y el que marca las pautas que después han seguido el Barcelona hasta que, hombre, llega un momento dado que se agota porque Guardiola ya no está. Y aquellos jugadores tampoco es fácil volver a tenerlos. Pero te quiero decir, yo soy muy respetuoso, pero hay algo que tiene el Madrid que no tiene nadie. No lo tiene nadie, es el famoso interruptor que dice no del Bernabéu, ¿no? Hay algo en el Bernabéu, que sobre todo en Champions, que pasa, que hay un momento dado que alguien toca un interruptor, no se sabe quién es, puede ser un córner, un gol, un tiro al palo, una ocasión, o simplemente
que de Yo repente eso lo se llamo, animan. te voy a decir, porque en coaching eso tiene una explicación muy breve. Y eso son las creencias. Porque es verdad que jugar en el Madrid te otorga una creencia de que eres el mejor, de que eres... Y al tiempo que a ti esa creencia te potencia, al contrario le limita. Porque al contrario, cuando llega al Madrid, ¿cuántos partidos habrá ganado César en Madrid en el minuto 89? Yo creo que exponencialmente, o sea, más que ninguno, pero de largo. Y entonces, tú estás jugando en el Bernabéu, eso que estamos el respeto, y vas ganando 0-2 en el minuto 89 y estás pensando que te puede ganar y te gana. Y eso te limita, que es lo que le pasa a los equipos contra el Madrid. Y en Champions pasa, o sea, el día del Bayern Múnich era como algo que todos sabíamos que se iba a dar la vuelta. Y escucha, bueno, y ellos estaban por diciendo, supuesto, ¿cuándo me marcas? Estoy esperando a que me por marques. supuesto. Y si no, falla el portero. Y si no, pero algo pasa, y es lo que te digo, eso solo lo tiene el Madrid. O sea, esa mística solo la tiene el Madrid. Entonces, bueno, con gente como Valdano, como Ángel Capa, con Maturana igual, pero yo en el tema de la comunicación y todo esto... Valdano es un seductor, entiendo. Es un líder, para mí es un líder, porque además es un líder que no te impone jamás nada. Yo ahora te voy a contar una anécdota de él, un poco para que veas un poco cómo protege a su gente, ¿no? Pero te quiero decir que ellos no aceptan ese orden al final es un reto, ¿no? Y es un reto cambiarlo, y es un reto, y todos se lo toman como un reto en la vida, ¿no? Yo esas cosas me las he impregnado, que no, es que esto es, bueno, pues chicos, has bajado a segunda división, el siguiente reto es subir a primera, y es que mira, hemos perdido 3 partidos, es el reto y es un reto, y dices, bueno... Constante, además es que el fútbol te ofrece la posibilidad de que has perdido, tienes el domingo siguiente. Los sorteos que ha habido de Champions últimamente para el Real Madrid son terroríficos, si tú lo ves así, ¿no? Y yo nunca he oído a ningún jugador quejarse ni nada, sino es como un reto y siempre somos el Madrid, y son retos. Bueno, yo así veo ahora la vida, ¿no? Como cuando las cosas te van mal, en vez de perder tiempo en quejarte, en decir, esto y es que a mí me pasa... Eres un coach de primera, macho. Eres un coach de primera, tío. Es que mira, eso para ti, he visto, bueno, en el enlace que me enviaste ayer, bueno, además que hablabas del tema de las amistades, y en el de coaching para padres, eso, por ejemplo, hoy día yo lo veo fundamental. Sí. Fundamental, y que yo deseo que eso vaya genial, porque es que, pero ya no por ti, por vosotros, o sea, porque yo creo que es importante, por la gente, o sea, es muy importante llegar a los padres y hacerles entender dónde se mueven, y que por estadística lo más normal es que su hijo no vaya a ser futbolista, y hay que aceptar eso. Y luego puede ser afrontar las adversidades y no rendirse y seguir. Yo te digo, yo muchas veces cuando he hablado así con gente de mi entorno y tal, yo les digo, yo fui futbolista por acoso y derribo. Qué bueno. O sea, yo quería ser futbolista y todo lo que me pasaba en contra, yo no perdí, eso sí es verdad que yo no perdí un minuto en decir qué mala gente Quiroga, qué mala gente qué mala gente... No, o sea, qué mala gente Malvo. A Malvo yo lo recuerdo con un cariño. El otro día pusisteis una foto de la oficina. Sí. Bueno, esa oficina, le saltaban las lágrimas. Esa oficina es entrañable para Alberto, todos. Con Jesús, con Asenjo, madre mía. Brutal. Entonces, bueno, ¿qué universidad tuvimos? La vida hay que tomarla un poco más como... antes me decías, ¿cómo se llega? No sé cómo se llega, yo he ido caminando. La vida hay que ir caminándola, y a cada uno nos va a llevar por un sitio. Y en eso estamos. Hay un anuncio en televisión que es buenísimo, que es el de Rafa Nadal, que explica eso, ¿no? Tú has visto que Rafa Nadal llega y se sienta en un sitio a tomarse algo, y todo el mundo... y él envidia que se está tomando una cerveza a 10 metros allí. Eso es una realidad. Yo lo he vivido miles y miles de veces, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llego a la Roma, que es después del año de... Bueno, ya aprovecha, si quieres, enlaza eso, Tenerife, sí. Roma. Cuéntanos. Tenerife-Roma, yo estoy 5 años en Tenerife, maravillosos, el 4º renuevo por otros 4 años, así que yo felicísimo en Tenerife. Y bueno, ahí el último año llegamos a las semifinales de la UEFA. Y bueno, yo tuve, digamos,
¿Quién está? Dos ¿Viste? Porque partidos. Valdano estuvo 2 años. Sí, ¿Cuántos años estuvo? yo estuve 2 años con Valdano, luego estuve un año con Cantatore, que en paz descanse, que ya había estado en Valladolid con él, y 2 con Henkes. Hostia, macho, es que has tenido otro Entonces, grande. los 2 años con Henkes son 2 años también brutales. Jugamos las semifinales de la UEFA y Henkes le dio por inventarse, o sea, yo había jugado en zona desde que llegué a Valladolid, y en zona jugaba siempre, y entonces él se inventó que yo marcara hombre a hombre cuando jugábamos contra futbolistas. No sé si jugabas contra el Deportivo, estaba Bebeto, si un poco a la figura del equipo contrario. cuando eran jugadores de talla mundial, así, ¿no? Joder, y hay un momento dado que me pone a marcar a Ronaldo, el año que vino del Barcelona. Entonces, el año que vino del Barcelona Ronaldo, yo he sido el único jugador al que me he ido a enfrentar que no sabía qué hacer. Matarlo. No sabía. Vamos a ver, yo me acuerdo, por ejemplo, jugar contra Zucker, que eran grandes jugadores, pero más previsibles. O sea, contra Ronaldo, yo me acuerdo de la jugada que hace contra el Valencia, que pasa por en medio de Pachi Ferreira, Engonga y Otero. Yo Engonga le había tenido compañero en Valladolid, es un armario. Ferreira, No era de los que dejaba pasar. No era de los delgaditos. No. Un vasco recio. Y bueno, Otero, siendo más pequeño, era un tipo corpulento. Iba al frente. Y los 3, poco menos, que saltaron por los aires, el gol que hizo en Compostela. Yo me acuerdo de era compañero de habitación de Chano, y estar con él en la habitación viendo los partidos, que entonces eran los sábados por la noche, y ver el partido ese y mirarnos, y él me decía así: ¿y yo qué voy a hacer con este? No tengo ni idea. Rezar. Qué bueno. Y después, bueno, tuve la suerte de que en Barcelona hice un marcaje hombre a hombre, y fue la primera vez que él o no marcaba o no asistía o no. Y bueno, aquello fue un petardazo, me llamaban, todo el año me estuvieron llamando, jugaba en Vigo contra el Celta, me llamaban de Vigo: ¿cómo se marca Ronaldo? Y yo me acuerdo que yo siempre decía: pues mira, correr y rezar, sobre todo rezar, que no le dé por hacer una de las suyas, ¿no? Bueno, y tuve la suerte que en los 2 partidos, luego en Tenerife fue algo más sencillo porque le ganamos 4-0. Y perdona, cuando ha vuelto Ronaldo a Valladolid, ¿has vuelto a hablar con él alguna vez? No he vuelto a hablar, sé que él ha ido a Tenerife con el equipo, y había un jugador que se llama Moyano, que había estado en el Tenerife, y le contó la anécdota un poco de que, bueno, fue el único sitio donde no marcó gol fue en Tenerife. Y bueno, y de ahí surge. Yo un día estoy... Porque a lo mejor en Roma el fútbol es más de marcas individuales y ese estilo de... Por eso a lo mejor se fijan en... Vamos a ver. Yo en Roma, en el Tenerife, esa edición de la UEFA, nosotros jugamos la segunda ronda, me parece que fue contra la Lazio. Y en la Lazio el entrenador era Zeman, Zene Zeman, ¿vale? Que al año siguiente ficha por la Roma. Ajá. Y nosotros habíamos jugado contra él. Y yo había marcado a Casiraghi, pero jugábamos en zona, no fue marcaje hombre a hombre así, pero sí es cierto que la mayoría de las veces me tocaba lidiar con Casiraghi, y bueno, sí es verdad, me salió una buena eliminatoria, pero ya está, ¿no? Y bueno, y yo un día me despierto por la mañana y por el teléfono, que entonces atendíamos el teléfono de casa, y era un periodista que tenían acceso a llamarte en cualquier momento, y me llamó: César y tal, que hay interés, que hay del interés que hay por ti de la Roma. Este coño estás diciendo. Y bueno, hasta el punto de que yo hago una entrevista en un periódico de Tenerife, y justo la había hecho el día antes. Entonces a mí me preguntan algo así, digo: no, yo ya no me muevo de Tenerife ni loco, ya he renovado, tenía 29 años. Ajá. He renovado, yo ya me retiro aquí, no tengo pensado moverme ya más de la isla. Y joder, y es que 40 horas después yo había firmado con la Roma vía fax. ¿En un día? Sí, yo te estoy diciendo, me llama el periodista y me echa: se le ha ido la chola. Y como siempre el tema de la rumorología y todo eso. Y yo era un año que especialmente había estado mucho en prensa por el tema de Ronaldo. Y bueno, la verdad que no le hice ni caso. No le hice caso. Pero luego al rato me llama otro:
oye César, y me vuelve a llamar otro. Ya, después del tercero llamo a mi agente, a Higinio Alonso, le digo, oye Higinio, me están llamando, dice, no, es que estoy aquí en un hotel de Madrid con el presidente de la Roma, luego te llamo. O sea, y firmé. Y luego pasa una cosa que quiero que nos cuentes, que me contaste ayer, que me gustó mucho, que tú tienes un representante, pero el día que vas a firmar con la Roma tienes 15 o... Claro, Cuéntanos, que son muy... Además en el mundo del fútbol, también que nosotros nos metemos en el mundo de la representación. Te cuento, yo hablo con mi representante y me dice que está con el presidente de la Roma y con el presidente del Tenerife en Madrid, reunidos. Bueno, pues ya está. 3 personas. 3 personas. No es que no hacen falta más. Ya está, claro. Y entonces llega el día que voy a Roma y bueno, voy a firmar allí. En una mesa, además una mesa así como esta. Aquí hay 8 personas que a mí me sobran. El presidente de la Roma nos sobra, mi agente nos sobra, yo no sobra, pero los otros 8, ¿quién son? Bueno, eran 8 allí y todos a pillar. Todos a cobrar sus honorarios. ¿Por qué fue? Pues no, tampoco te puedo decir por qué fueron, porque tampoco entendía mucho ese tipo de italiano. Contaste que estaba Ernesto Bronchetti, cuéntanos un poco, Bronchetti, que es uno de los top mundial de ese momento, claro. Yo creo que era intermediario de todas las operaciones que había entre Italia y España. ¿Cómo? No lo sé, pero era. Y cuéntame lo que me contaste ayer de la anécdota de Ernesto Bronchetti, bueno, porque de lo suyo. A mí me hizo gracia, ¿no? Porque le dijo, dice, el presidente se llama Franco Sensi, también un hombre que en paz descanse, una persona muy mayor, un empresario de mucho éxito de allí en Italia. Y Ernesto Bronchetti le dijo, Franco y tal, lo mío y tal, para irme y tal. Le dijo, Ernesto, joder, que tú eres de confianza, claro, cuando has tenido un problema conmigo. Y dice, yo contigo no he tenido ningún problema nunca. Digo, pero yo ahora voy a coger un avión, no vaya a ser que caiga y con mi hija no sé si vas a ser igual. Entonces, bueno, ahí empecé a entender un poco cómo iba el negocio. La trastienda esa que hay. ¿Y estás en Roma cuántos años? En Roma estoy 4. Estoy en el primero. Bueno, la historia de Roma es muy peculiar, porque yo voy a Roma, todo el mundo me identifica con el fichaje a Ronaldo, porque a Ronaldo lo ficha el Inter. Ajá, ¿verdad? Y yo cuando voy a Roma... Paralelo a tu año Sí, sí. O sea, tú fichas por la Roma y... Primero Ronaldo... ficha Ronaldo por el Inter y después yo ficho por la Roma. Entonces empiezan a decir, no, que es que la Roma, cuando Zeman era zona y súper ofensivos, o sea, sus equipos eran súper ofensivos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo llego a Roma, que llego con Helguera, yo nunca entendí... ¿Iba del Albacete, puede ser? ¿O sí, del Albacete, que no había jugado mucho, pero había estado en el Manchego. Sí, además... Había jugado muy pocos partidos. La trayectoria de Helguera a la Roma, tú lo has dicho, o sea, es como decir, hostia, de la nada voy a la Roma. Y además él iba de medio centro. Sí. Luego acabó en el Madrid de central también. ¿Puede ser que le llevara Quique Pina? Quique Pina. Sí. Quique Pina fue compañero, tú fíjate, es que Quique Pina fue compañero mío en Villacañas en tercera división. 5 partidos. Que al año siguiente ya le empezó a meterse en temas de representación. Pues Quique Pina fue compañero mío, 5 partidos en... O sea, qué bueno. Increíble. Pues bueno, pues yo voy a Roma allí y había gente que me recordaba el marcaje a Casiraghi. Sí. Pero bueno, no iban por el tema de Ronaldo, porque además Zeman no hubiera marcado al hombre jamás en la vida a nadie. Y bueno, pues estoy allí y yo siempre me había preguntado por qué no había un español que triunfara en Italia, ¿no? Porque es verdad que iba y ninguno triunfaba, ¿no? Yo por ejemplo, me acuerdo de no aceptar el éxito de los italianos, a la hora de decir qué suerte tienen los italianos, es que juegan horrible al fútbol y luego tienen una suerte en la flor en el culo, no sé qué. Sí. Y cuando tú llegas allí, entiendes todo aquello que al final estás hablando por ignorancia, ¿no? Por lo que nos pasa muchas veces a todos, que hablamos de las cosas que pasan en otro sitio y no sabes qué pasa ahí dentro, ¿no? Te falta mucha información. Entonces yo descubrí un mundo, primero que físicamente, yo me acuerdo de estar con Balbo, delantero centro que ha jugado 3 mundiales con Argentina,
me pusieron de habitación con él. Además, primero que llegas a lo que hacen ahora los equipos españoles, esto ya lo hacían antes, o sea, cada uno teníamos allí nuestra habitación, eran habitaciones dobles, tú ibas a entrenar por la mañana, desayunabas allí, comías, entrenabas por la tarde y te volvías, era como ir a trabajar. Y primero que físicamente nos fuimos de pretemporada a Kaffenberg, a Austria, y nos fuimos un mes. Aquí en España hacían 9 días o así, un mes. Yo me acuerdo con Elguera y a mí nos hacían fotos bajando las escaleras, porque no podíais andar. Eso, claro, que te cae, baja la escalera y se te dobla la pierna. Sí. Y nos hacían fotos y a ver, se reían mucho ahí, porque luego hacen un vídeo, en todas las pretemporadas, allí en la Roma se hacía un vídeo un poco de lo que ha sido la pretemporada, ¿no? Y había esos momentos graciosos y con nosotros todavía se deben estar riendo. Entonces, pues nosotros, yo entendí ahí que primero que nosotros no trabajábamos físicamente. Hacías otro deporte. Nosotros es como, ¿cómo se llama este juego que hacéis vosotros? Que esto es otra cosa. Nosotros llegamos allí, había 3 entrenamientos diarios, porque tú llegabas, hacías 10 kilómetros por la mañana, entrenamiento de fuerza por la tarde, y cuando llegabas a jugar al fútbol. Entrenamiento de fuerza, te cuento, o sea, te ponían un cinturón de arena de estos, porque dependiendo del peso que llevas, te ponen uno u otro. Yo el que llevaba pesaba 30 kilos. Entonces tú dices, no, y en las graditas que hay en el estadio donde estás entrenando, te ponen a subir a pegar saltos con las dos piernas, con una, con la otra, alternando, no sé. Bueno, yo entendí, la primera vez que entendí allí, o sea, subí la grada y bajé con el saco de 30 kilos que lo tiré allí, y dije, joder, esto es mortal, ¿no? Y entonces no sé quién le entendía ahí, no sé qué, 5, y digo, joder, 5 veces esto, pero están locos, ¿cómo hace 5 veces esto? Y bueno, yo lo que no había entendido que eran 5 series de 5. 5 por 5. O sea, eran 25, bueno, ya era masacrante. O sea, yo recuerdo aquella pretemporada que lo único que queríamos hacer, Elguera y yo, o sea, era entrenar e irnos a la cama. O sea, decir, a descansar porque estaba muerto. ¿Qué pasa? Que imagínate cuando te pones a jugar un partido en pretemporada, o sea, tú estás muerto. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo los que hay ahí son profesionales y son gente también que ha pasado sus procesos de selección y que los que están ahí son la élite. Llega un momento que ellos te pasan por encima. Tú cuando le quieres dar la vuelta, cuando tú estás bien ya físicamente, que te has adaptado a eso, es octubre, finales de septiembre, octubre. Ya ha empezado la liga, ya tú estás por detrás de ellos. Darle la vuelta a eso es muy complicado. ¿Por qué? Y yo recuerdo una frase que me dijo Luis Suárez. El mítico Luis Suárez. El único Balón de Oro que tenemos. Exactamente. Y él, antes de ir, me dijo, dice, en Italia te van a dar todo lo que te haga falta. Todo. A nivel de medios y a nivel... Ahora, luego te van a exigir como nadie te ha exigido nunca. Y si no los pagas, o sea, te van a hacer pagarlo. Y es verdad, o sea, tú llegas allí, generas unas expectativas y después, cuando no sale bien, te masacran. Y nosotros los españoles entonces nos íbamos. Sí, porque físicamente no. ¿Cumpliste los 4 años de contrato? Cumplí los 4 años y te cuento por qué. Yo el primer año fue un año normal. Fíjate lo que te digo, que yo fui allí con 29 años para 30, ya había firmado 4 años, y con un entrenador que yo no conocía. CNC, pues genial, sí, no lo conocía, había jugado contra el Lazio, sabía un poco así, pero no era un entrenador que tuviera... Sí, que manejaras un poco, supieras sus metodologías. Hoy día tenemos mucha más información de ligas extranjeras que entonces. Entonces, bueno, yo llego allí y entonces tú piensas que cuando vas con 29 años, ya que te van a enseñar del fútbol. Has jugado sistemas contra unos, contra otros, has jugado competición europea. Y yo reconozco que cuando llegué a Roma me sorprendió Zeman. Para bien, entiendo. Para bienísimo. O sea, fue el primer entrenador que a mí me dejó en el banquillo a nivel profesional y con el que después, si quieres, se empezó a acabar mi carrera. Y yo, en cambio, tengo un recuerdo de él genial porque me enseñó. O sea, y aparte, cuando te enseñan o cuando tú ves
que creías que sabías todo y no lo sabes, si eres lo suficientemente inteligente o por lo menos incluso humilde, Humilde. entonces este tipo de cosas te sirven para tu vida. Empiezas a entender la vida de otra manera, a decir, bueno, es que muchas veces creemos que sabemos más de lo que creemos. ¿Estuvo los 4 años Zeman? No, estuvo 2 años. Estuvo 2 años Zeman y 2 Capello. Hostia. Yo estuve No sabía yo que habías estado con los Capello. 2 años de Zeman, estuve el primero ahí, que jugué 3 partidos ahí, porque después yo tuve ahí la mala suerte, digamos, cuando yo voy a debutar, que era un partido contra el Lecce, tengo un golpe con Paulo Sergio, un jugador que luego estuvo también en el Bayern Múnich, internacional. Sí. Tuve un golpe con él y no pude jugar ese partido tampoco, ¿no? Y entonces el partido que yo debuto es el derbi romano. Que creo que es... Es Roma-Lazio creo que es como... No te lo pueden imaginar. Yo te digo... Más que Madrid-Atleti, entiendo. Y No, además no yo creo que hay hasta partido. tema violento y... O sea, no hay partido igual. O sea, no hay partido igual. Sí, Yo lo he no escuchado sé... de las cosas más... Mira, yo te cuento anécdotas así. O sea, tú tienes un error en el derbi, Roma-Lazio no te lo van a perdonar te puede costar nunca. caro. Sí, o sea, eso... yo no tuve ningún error individual, pero sí es cierto que perdimos 3-1, el primer derbi que se jugaba contra la Lazio ese año, perdimos 3-1, y es verdad que a partir de entonces me culpaban hasta casi de si llovía en Roma, ¿no? Pero jugamos 3 derbis más, y yo de los otros derbis no jugué ninguno y perdimos los 4, porque la Lazio tenía un equipazo también tremendo. Y yo recuerdo en el último derbi, cuando mete el primer gol la Lazio, lo que es toda la curva así de la Lazio, sacaron de repente todos como periódicos, como diciendo, venga, esto ya está visto para sentencia. Bueno, al año siguiente jugamos los derbis contra ellos, el primer derbi, y lo gana la Roma. Y en el muro del cementerio aparece una frase que dice, ciò che vi siete persi, ¿no? Que significa, joder, lo que os habéis perdido, ¿no? Bueno, así es el derbi romano. El último año de Capello, que se gana la Liga. ¿Llegaste a jugar con Totti o...? Sí, claro. Sería un poco a lo mejor... No, Totti yo creo que es un poco más joven que Totti. nosotros. Totti, yo cuando llego, Totti tenía 21 años, lo que pasa es que llevaba Claro, 5... Eso te iba a decir, que digamos que es un poco el inicio de su... Es el inicio. Vamos a ver, el primer año de Zeman es cuando él revienta. Él llevaba 4 o 5 años que ya había empezado a alternar el primer equipo con el Primavera y luego ya estaba en el primer equipo fijo, que era, digamos, muchas veces esto que pasa de la eterna promesa, que dices, pero no. Y por eso te digo que yo aprendí de Zeman, ¿no? Y hay movimientos que hacía Zeman que después ofensivamente los hacía Guardiola. Es decir, era un tío adelantado y que en Italia tenías que ser muy osado para jugar así, porque todo era táctica, ¿no? Y además en Italia el 4 coge al 8 en el córner. Si mete gol el 8, no cuentes que si tú has visto que en España siempre estamos buscando porque no sé cuánto, porque yo fui a ahí no. ¿Se ha metido el tuyo? En la pizarra ponía el 4 con el 8, nada, no me cuentes historia, es culpa tuya. Y ellos lo aceptan. Sí. Entonces, bueno, fue, como te digo, el primer año fue un año normal, a pesar de que jugué poco, porque entró Petrucci, fíjate que era un jugador que lo iban a sacar y lo readmitieron a último también, que se lo ocurrió el hombre y hizo un muy buen año Petrucci. Hizo un gran año con Aldair. Bueno, Aldair es fácil jugar, pero Aldair era... El brasileño, ¿no? Bueno, corriendo, cuando llegamos a correr, Aldair estaba jugando la Copa América. Entonces yo le decía a Balbo, tío, pero aquí no protesta nadie, nadie se queja ni nada de las palizas que nos meten, está todo el mundo acostumbrado. Y había un grupo, era el grupo de la nonna, que era, digamos, el grupo La Nonna, es el grupo La Abuela. Entonces estábamos ahí nosotros, los españoles, estábamos Balbo, estaba uno que se llama Pivoto, pero el grupo más lento a la hora de hacer la serie. Entonces llega Aldair. Entonces yo veo a Aldair cambiándose y, joder, este campeón del mundo y tal, la leche. Al grupo de la nonna. No, negro, que digo, joder, estos tienen un físico terrible. Bueno, Aldair era el único negro que yo nunca vi, no tenía abdominales.
No tenía los, tampoco es que estuviera gordo ni mucho menos, pero no tenía abdominales, era un cuerpo normal. Y entonces, cuando va caminando un poquito así, como pareciendo que está cansado. Digo, este de los nuestros se viene para el grupo La Nonna. O sea, empezó a correr aquel hombre y decía, no, pero es que hasta este corre aquí. Bueno, te quiero decir que luego el segundo año tuve posibilidades de venir a España, tuve posibilidades de venir al Depor, tuve posibilidades de venir al Valencia, tuve posibilidades de venir al Alavés. Tuve una posibilidad, habló con mi representante entonces, con Higiene, hablaron por el tema del Madrid, porque a mí el que me había tenido en el Madrid era Heynckes, ¿no? Pero no era posible, el Madrid no tenía pensado fichar centrales ni derecha, aunque Heynckes quería un central, ¿no? De hecho yo tengo por ahí, que yo creo que lo guardaba mi madre, que era más la que guardaba esas cosas de una entrevista en Don Balón en el que Heynckes pone el central que quiero es César Gómez, porque yo había estado con él en el Tenerife. Y bueno, y ahí vuelve a pasarme otra cosa esta, que es que hay una situación a la que yo no le puedo dar la vuelta. ¿Por qué? Porque yo juego, y yo lo mismo que te digo, yo no culpo a nadie, pero el presidente dice, tienes que salir. Vale, pues yo tengo que salir. Perfecto, vamos a negociar y tal. Bueno, Higinio estuvo allí un montón de veces. Claro, la Roma quería que yo me fuera así, sin nada. Y después cuando empezaron a ofrecerme cosas, ellos me ofrecían ir a la Reyana, ir a Turquía, no sé qué. Yo decía, mira, yo tengo posibilidad de ir a España, yo me voy a España, porque me voy a ir donde tú quieras. Bueno, en esa peleas un poco, peleas entre comillas, ¿no? Se fue perdiendo todo, las posibilidades de salir. Acepté que en un momento dado me tenía que quedar allí, porque además él me lo dijo, dice, te vas a quedar aquí los 4 años y luego tienes que dejarlo. Yo, afortunadamente me pasa esto, que es lo que te digo, un poco de positivizar también las cosas malas que te pasan, ¿no? Decir, joder, pero esto me ha pasado con 29, ya bueno, y entonces con 33. Con 33 prácticamente, sí. Entonces, bueno, ya no es tan importante como si te pasa a los 20, que ahí sí te pueden hacer daño, ¿no? En tu carrera. Vale. Y después hay veces como que la vida te te pone delante un espejo, ¿no? Yo creo que para que te sientas afortunado, ¿no? Porque yo incluso esos 3 años que me va muy mal en Roma, deportivamente hablando, yo luego en Italia he estado cómodo, ¿no? Lo siguiente. Y lo que te digo, no tengo ni lo más mínimo rencor ni con el presidente ni con entrenadores, al contrario, yo siempre le he agradecido ahora y cuando estaba entonces. Es una experiencia vital para ti, para toda tu vida, claro. Le agradecía eso, decirme, joder, encima es que estaba en Roma, no es que dije, vives en Villasteruelas del Burriana, yo qué sé. Bueno, pues esos 3 años a mí me sirvieron para ir aceptando que se acababa el fútbol. Entonces, cuando yo dejo el fútbol, incluso hay un director deportivo, porque yo, de eso sí que te puedo decir que puedo presumir que yo me llevaba bien con todo el mundo allí, ¿no? Y el director, buenas relaciones públicas. El director deportivo, que se llama Lucchesi, me ofreció ir a China, que entonces yo dije, una dictadura comunista, era un poquito más emergente, empezaba un poquito el fútbol allí a... Sí, pero fíjate que yo ya lo pensé, yo ya no pensaba tanto en fútbol, sino que estaba pensando en decir, o sea, vamos a ver, ahora a mí me cuesta ya ir a entrenar, porque al final... Sí, se nota. Eso dice mucha gente cuando se ha retirado, es que llega, se lo escuchan en alguna ocasión a Ruggeri, que me gusta mucho, que dice que un día iba a entrenar y que paró con el coche, iba en el coche al entrenamiento y dice, y me paré con el coche y dice, porque no quería entrenar. Sí. Dice, y ese día cuelgo la Aunque parezca que no, se te van pasando las ganas. Yo por eso admiro mucho a lo mejor a Modric o a gente que con esa pasión todavía. Claro, porque tú te tienes que levantar y tienes que sentir las ganas de ir allí y volver a jugar, a trabajar. Bueno, yo reconozco que ahí las empecé a perder. Hay una anécdota que yo tengo en el segundo año, aunque yo no entraba en los planes, pues bueno, pues jugaba en los partidos, entrenaba. ¿Sí? Y hay un partido contra los filiales
en los que cuando te mandan un balón así en diagonal, tú sales corriendo y tú, como sabes dónde están todos los jugadores, sabes si llegas o no. Y siempre llegas. Y siempre, o sea, sabes que llegas y llegas. Y hay un momento en el que sabes que llegas y hay un niño de 18 años que es del promesa que hace ¡pim! Y te va a tocar y te va a decir, y eso cada vez empieza a pasar más a menudo. Totalmente. Y tienes que ir adelantando con la cabeza lo que el cuerpo ya te va diciendo que hay uno más joven que es más rápido que tú. Bueno, te puedes adaptar y vas supliendo eso, pero ahí empiezas a entender que se acaba. Que se acaba. O sea, que empiezas a entender si quieres entenderlo. O sea, que esto todo ha sido la ría a Roma. Sí. Que ha sido... Te quiero hacer un par de preguntas. O algunas preguntas. ¿El mejor jugador con el que has jugado? Con el que has jugado de compañero. Nunca... O mejor, nunca tres. Digo, dime tres. Yo te digo, jugadores que me hayan impresionado. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en el Valladolid, el pibe Valderrama. Ese también era de otra dimensión. Tú sabías que te iba a hacer un caño en un rondo, ibas con las piernas cerradas y te hacía el caño. No se sabe por dónde. No sabes cómo, pero... Y luego la visión, ese hombre es de los que sí tenía retrovisores y en la lentitud que parecía que jugaba era rapidísimo. Sí. En el Tenerife, evidentemente, Fernando Redondo, que era... Yo a Fernando Redondo lo he definido siempre desde el jugador perfecto, porque además es futbolista, es alto, es guapo, digo, es elegante jugando al fútbol, digo, pero es que además cuando corre, el pelo es como los dibujos animados, que hace así, ni se despeinaba. Sí. Y además tenía una zancada, tenía... Sí. Era de otro nivel. Y luego, Valderrama, Redondo. Y luego en Roma, Totti. Y todo, macho, es que me estás hablando de tres. Pero yo, por ejemplo, con Helguera, yo me acuerdo, hablábamos, tío, este tío cómo no lo ficha al Madrid. Porque además... Era cuando él empezaba a decir... Sí, porque siempre se ha hablado de él, pero luego... Pero toda la vida siempre allí. Ha estado en la Roma. Ajá. Entonces, hablando de eso, a lo mejor tío, como venga la Juve, este año viene la Juve, no, yo a la Juve no voy, al Milan no voy. Y él decía, es verdad que entonces, era un niño, tenía 21 años o así. Tenía claro. Él decía que él jugaba en la Roma o en el Real Madrid. El único sitio que se iba afuera es en el Real Madrid. Bueno. ¿Qué pasa cuando tú estás allí y dices, a ti cuando te venga la lluvia un día te ponga... Y no. Y aguantó allí. Entrenador. Mira, entrenador, mira, yo te cuento, por eso te digo, yo no te puedo elegir un entrenador porque yo he tenido a Del Bosque, he tenido a Maturana, he tenido a Valdano, a Cantatore, a Henkes, a Capello, a Zeman y a Capello. De todos has hablado bien. Es que, vamos a ver, la carrera mía en el fútbol ha sido genial. Fíjate que incluso cuando llega Capello iba a ver los entrenamientos de Maturana. Y hay unas declaraciones de Maturana que dice, mi amigo Fabio Capello, que entonces era el entrenador del filial del Milán, dice, se extrañó de la calidad de los dos centrales que teníamos, que éramos Caminero y yo. Dice, fíjate, podrían jugar en cualquier equipo europeo. Las vueltas que da la vida. Entonces él cuando llega habla conmigo. Y me pregunta cómo estoy y tal. Dice, mira, conmigo va a ser distinto. Dice, yo si estás bien vas a jugar. Dice, un poco, él me conocía del tema del Valladolid y tal. Y ¿qué es lo que pasa? Que después, al final siempre hay un presidente que manda. Entonces, aunque tú quieras hacer ese tipo de cosas, si hay un presidente que te las corta y punto. Pero te vuelvo a decir lo mismo, que es el espejo que me puso la vida. Voy a decir, mira, todo esto te ha servido primero para dejar el fútbol de una forma no traumática y para que te vayas dando cuenta vas viendo el fútbol de otra manera. ¿Sabrías elegir un partido? Decirme, ese ha sido mi mejor partido, con certeza. Pues no sabría decirte. También por trascendencia al día de Ronaldo. ¿Hay tiempo para contarte una anécdota? Mira, lo que quieras. Hay un partido que yo le tengo mucho cariño, que es entre el tercer y el cuarto año en Tenerife. Yo no había renovado y faltaban, yo qué sé, estaba terminando la liga y todavía no me habían llamado el club. Y yo tenía ya otras posibilidades de dónde ir. Y un día me coge Henkes y me dice, ¿tú quieres renovar? Digo, joder, claro, estoy esperando a eso. Dice, voy a hablar con el presidente para que te renueve y tal, en las condiciones que tú quieres y no sé qué y tal. Dice, pero quiero saber una cosa, si al año que viene no juegas tanto, ¿cómo va a ser tu actitud?
Y le digo, pues ¿por qué no voy a jugar tanto y tal? Y dice, no, es que quiero traer un central que nos aporte defensivamente como tú, pero luego que nos aporte más ofensivamente, ¿no? Y le dije, genial, pues tráigalo. Digo, pues vamos a jugar ese y yo. Y renové. Y el primer partido de la temporada siguiente es contra el Compostela, que le ganamos 6-1. Estaba Falagán de portero. Y fue un partido en el que yo a él le quise demostrar que ofensivamente podía aportar, pero yo siempre tenía la idea en el Tenerife, con los ofensivos, es que yo era el único defensivo que había en esa época. Ya había mucho. Ya. Yo le decía, claro, si me voy yo también, que aquí no defendemos. No nadie. Y bueno, el partido ese, el primer partido, yo di una asistencia de un gol a Oliver Neuville, que después fue campeón de Europa con Alemania. Tiré desde el centro del campo y pegó el balón en el larguero que luego marcó Juan L. O sea, que sacaste un repertorio que nadie sabía. Y él dijo en la rueda de prensa, he visto hacer cosas a César que jamás las hubiera esperado. Le podías haber dicho, mister, ponme delantero centro. Y yo, no, pero al día siguiente, en el entrenamiento siguiente, le dije, mister, vio que puedo aportar, sí, pero ahora voy a seguir atrás porque si no... Bueno, trayectoria, en fin, espectacular. Ahora eres, se puede decir, empresario del mundo del fútbol. Bueno, vivo de eventos relacionados siempre con el fútbol. Empecé con el tema de la representación, reconozco que a mí no me gusta. No me gusta. No es tu mundo. No es mi mundo, no es mi mundo. Además, a mí el tema de la representación me desgastaba mucho tiempo el hablar con el entorno del jugador. Sí, es muy emocional, muchas... Sí. Y el entorno del jugador puede ser maravilloso, puede ser un desastre. Muchas veces son los que más daño le pueden hacer y no se dan cuenta. Y creo que y a medida que ha ido pasando el tiempo, yo creo que ha ido a peor, ¿no? Entonces, bueno. Eso lo entonces, hago eventos relacionados al mundo del fútbol, hago intermediaciones, he hecho campañas para el Banco Santander o para la Fundación Mafre, he colaborado con ellos. Y luego tienes la ISCAR. La ISCAR. Cuéntanos un poquito de que el otro día cuando vi la foto esa que me enseñaste de Lamine Yamal, que parecía un conguito pero fíjate, desde el 2018, por ahí. 2017. Hace... Pero fíjate que en ese torneo al nada. equipo de Lamine Yamal le elimina el Rayo Vallecano. O sea que... Es increíble. En esos momentos pensarían algunos padres del Barça que los del Rayo... Nunca sabes quién llega al final. Esta buena gente comentó el otro día que salió un reel hace poco de la alineación titular de la Youth League Barça que gana, y creo que ninguno es profesional. Lo que hablábamos, profesional entendido como ya una élite. Pues a lo mejor está jugando en segunda ref, pero no esa expectativa que tú tienes no se ha cumplido. ¿Y con la ISCAR Cup qué tal? Pues la ISCAR es genial, es un torneo que me lo ofreció un amigo de Valladolid, que sabía que el antiguo propietario del torneo estaba ya cansado, se le quedaba grande, porque son torneos que además crecen mucho. Crecen concretamente en costes es terrible, o sea, es un torneo caro de realizar. Entonces, pues bueno, yo lo hablé con unos amigos y tal, y nos lo compramos. Polo, que también está en la asociación. Polo es el amigo más de César, que es canterano y ha sido candidato a la Federación de Fútbol de Madrid hace 2 meses, 3 meses. Que la Federación de Madrid no sabe lo que se ha perdido. Buen tipo, primero es un tipo honesto y luego es un tipo que viene a hacer cosas, quiere hacer cosas en el fútbol. Vale, a la próxima. Y bueno, te digo, lo compramos con un amigo que después se salió y lo compramos y dijimos, para divertirnos. Todavía no nos hemos divertido nunca, porque son terriblemente complejos. Pero bueno, te da satisfacciones y nosotros estamos contentos. Y además estás en contacto con el fútbol, con el aire libre, si es que ¿qué más se le puede pedir? Sí, y sobre todo con los críos, que es un fútbol... es un fútbol puro todavía. Y esto que se hacen los pasillos unos a otros y ves que no hay problemas entre los chavales, nos dan unas lecciones de vida totales. O sea, tú ves a los del Madrid y los del Barça y están ahí sentados y no son Madrid y Barça, son niños. Y se llevan bien entre ellos. Ya nos encargamos el resto de putearlos después, ¿no? Pero mira, nosotros lo estamos haciendo en Torrejón
Hay un hotel que está al lado del aeropuerto, que es el que usamos para el torneo, que tiene como una plaza en el medio interna, ¿no? Una plaza bastante grande. Y hace 2 años estaban un equipo japonés, el Villarreal, el Betis y los del Dallas. Bueno, los de Dallas hablan en inglés. Nadie se entiende. Los japoneses, evidentemente, japonés. Y luego están los 2 equipos españoles. Bueno, tú los ves y dices, coño, se deben estar entendiendo, porque yo no sé cómo lo hacen, ¿no? Pero acabaron jugando un juego parecido al rescate antiguo ese de a ver si le pillas, que las reglas no sé quién las puso, pero se entendían entre ellos, ¿no? Y al final dices, tío, realmente somos los adultos los que limitamos todo, ¿no? Bueno, se nos ha ido el proyecto de largo. Eso es que hemos estado a gusto. Te agradezco infinitamente. Por capítulos también. Mira, no es mala idea. Lo que pasa es que tenemos para muchos reels. Te agradezco mucho este rato porque al final es el fútbol desde dentro, la historia del fútbol, que la gente conozca las cosas que pasan dentro, naturalizar las cosas y bueno, pues hace muchos años que nos conocemos. No te olvides de una cosa, Uga. Tú estás diciendo es el fútbol desde dentro. Yo he visto jugadores de tercera división de un profesionalismo brutal. Total, y he visto jugadores de primera no tan profesionales. Total. Entonces, un poco para que todo el mundo entienda que el mundo del fútbol no es, las categorías no son tan distintos, sino es... Y que puedes jugar en preferente y tú sentirte y tener un comportamiento profesional. Totalmente. Es que lo deberías tener. Porque se trata de cada cosa que hagas en la vida hacerla lo mejor posible. Correcto. Ayer hice yo un reel, pero ya no lo cuento más, porque si no nos vamos, que tenía ese contenido de hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Lo hice mucho mi admirado Víctor Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos pronto ahí en el podcast. Y oye, pues una estrella más. Ya me has dicho que nos vas a poner algún contacto bueno por ahí para que llamemos. Sí, así que... Sí, porque y verás cómo entre estas cosas, de estas charlas, os va a gustar también sobre todo mucho las anécdotas que tiene la gente. Que es lo que engancha. Señores, adiós. Nos vemos en el próximo. Gracias.